Empezamos para no dilatarlo más. Bueno, no quiero dedicarle mucho tiempo a la presentación del protagonista a esta hora de la Escuela de Otoño UCAB La Razón, Pablo Casado, porque es suficientemente conocido por todos ustedes. Pero sí me veo obligado a mencionar 4 detalles de su biografía para contextualizar su presencia en este foro. Actualmente es presidente del Partido Popular y, como ustedes saben, diputado nacional por esta provincia abulense, algo de lo que él, creo, se siente orgulloso. Tanto que, aunque nació en Palencia, se siente también abulense de adopción, algo que nos une. Está casado y tiene 2 hijos. En las Cortes Nacionales, donde hoy ha tenido un ácido, intenso y aireado debate, arrastra ya una dilatada experiencia en ámbitos como la educación y el deporte o la Unión Europea. Ha sido representante en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y en la COSAC, que viene a ser algo así como la Conferencia de Comisiones Parlamentarias para los Asuntos de la Unión de los Parlamentos de la Unión Europea. Y también forma parte del grupo New Leaders for Europe del Foro Económico Mundial de Davos. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y, posteriormente, entre 2009 y 2012, fue director de gabinete de José María Aznar, con quien precisamente ayer fue noticia, acompañándole en la presentación del último libro del expresidente ante un auditorio en el que cuentan las crónicas, no cabía ni un alfiler. También hemos podido leer que Aznar le propuso refundar el partido sin complejos ni temores y que mostraron una vez más su sintonía. Dicen que le llegó a preguntar: Pablo, ¿cuándo vamos a ganar las elecciones? Y Pablo le respondió a su hoy subordinado: cuanto antes, estoy en ello. Poco puedo añadir a su currículum académico, que seguramente hayan escrutado pormenorizadamente en los últimos tiempos y que objetivamente a mí lo que me despierta es una sana envidia. Es abogado y economista colegiado en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha completado su formación académica con cursos ejecutivos de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, de Deusto Business School, del Instituto de Empresa, del IES. Hoy estamos aquí para abordar un asunto de actualidad y oportunidad: la Constitución, nuestra norma elemental sobre la que se sustenta de alguna manera nuestra convivencia y porvenir diario. Entiendo que, preocupado por ello, Pablo Casado anunciaba hace un mes y medio aquí en Ávila la nueva fundación del partido Concordia y Libertad, que presidirá Adolfo Suárez Illana. Casado ha reivindicado en varias ocasiones la transición, ha criticado lecturas sectarias de nuestra historia y ha advertido de que su partido seguirá defendiendo la vigencia de la Constitución frente a las pretensiones de separatistas y populistas. Pablo Casado, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, tengo este. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Paco Maruenda. Gracias como diputado por Ávila por traer otra vez a esta escuela tan prestigiosa de información, de formación y también de repercusión, siempre con unos temas tan interesantes. Gracias a todos los asistentes de la Universidad Católica de Ávila y también a las autoridades, desde el alcalde hasta la consejera autonómica, el presidente de la Diputación, diputados, senadores, subdelegado, vicepresidente de la Diputación, procuradores, concejales, don Jesús, a todo el patronato, a la presidenta y a la rectora de la Universidad Católica de Ávila y a todo el resto de autoridades y amigos que estáis hoy aquí debatiendo sobre lo que yo creo que no hay mejor lugar para debatir que en Ávila. Estas murallas encerraron intensos debates que luego se trasladaron a Gredos, al Parador de Gredos, en el que los padres de la Constitución albergaron esa Constitución de la Concordia, una palabra prácticamente ya como sinónimo del presidente Suárez, de un abulense universal, que en su propia epitafio, en la lápida de la Catedral de Ávila, en la que está enterrada en esa tumba con su mujer, precisamente habla de esa concordia que fue posible. Se hizo posible por una época trascendental y por una generación de personas excepcional. De manera que a esa pregunta que hacía Paco Maruenda, nada más llegar, de si estoy
de acuerdo en una reforma constitucional, tengo que empezar yendo directamente al grano y diciendo no. Actualmente no se dan los mimbres, en nuestra opinión, para mejorar una Constitución. Es más, yo soy de los que piensa que las cúspides del sistema normativo, en este caso las Cartas Magna, están hechas como paraguas para un desarrollo normativo posterior, de manera que el modelo de convivencia, el modelo jurídico, el modelo de tutela de derechos y de libertades pueda prevalecer a lo largo del tiempo. Y de hecho, eso es lo que ha ocurrido en España. Es la primera vez en esta Constitución de la Concordia que albergábamos un texto, una Carta Magna en la que todos los españoles nos sentíamos representados. Probablemente nos tendríamos que retrotraer a la PEPA, a la Constitución de 1812, para encontrar otro texto en el que se consagraran los derechos, las libertades y sobre todo la igualdad de los españoles, y que se hiciera además después de un periodo tan complejo como son 4 décadas de dictadura, con una guerra civil cruenta y espantosa previa. Por tanto, yo creo que la grandeza de esa generación fue que fueron capaces de ceder para todos caber en un nuevo modelo de convivencia, y que además, tal y como decía el presidente Suárez, si bien es verdad que esa Constitución no arreglaba todos los problemas que tenía España, sí que hacía cada uno de los españoles protagonista de su historia. Por eso fue votada abrumadoramente por el pueblo español, con un apoyo además no solo en la participación, sino en la propia ratificación, y por eso pensamos que ahora mismo está en vigor y que lo que tenemos que hacer no es ponerla en cuestión, sino todo lo contrario, defenderla. La Constitución en su 40 aniversario no acusa una crisis de los 40, ni siquiera ha sido el problema de cualquier cuestión de la que se está debatiendo. En mi opinión es todo lo contrario, la Constitución es la vacuna para prevenir o para resolver muchos de los problemas que se están abriendo. Y por eso probablemente ningún partido todavía ha puesto encima de la mesa una propuesta de reforma constitucional que sea digna de tal nombre. Si analizamos el Partido Socialista, después de la Declaración de Granada, no ha venido a definir si la Constitución debía caminar hacia una reforma federal, confederal, dentro de la Confederación, si era simétrica, si era asimétrica. Probablemente porque lo que no habían pensado es que nuestra Constitución ya es confederal, ya es federal, ya es también autonómica y también provincial. Me explico. Nuestra Constitución, que es una de las más modernas, probablemente junto con la alemana, tiene un modelo confederal, por ejemplo, en el tema del mejoramiento navarro. De manera que la Constitución forma parte también del derecho foral navarro, lo que se podría denominar una adicción o una vertebración confederal. Nuestra Constitución también es federal, porque las comunidades autónomas, las regiones, con estatuto de autonomía previo a ese periodo de la transición, también se unieron en torno a esa Carta Magna dentro de lo que esos estatutos preconstitucionales delimitaban. Es autonómica porque la Constitución faculta un modelo de Estado basado en las autonomías, y es provincial porque mantiene la circunscripción electoral en la provincia. Por tanto, es mucho más compleja como para intentar plantear soluciones mágicas a un modelo que, como siempre ha tenido España, basado a veces en la conllevanza, basado en la descentralización, pero sobre todo en la vertebración, en la unidad territorial e, insisto, en la igualdad de todos los españoles ante la ley. Es verdad que, a diferencia de su Constitución más parecida, las leyes fundamentales de Bonn, la Constitución alemana, nuestra Constitución está basada en un principio de solidaridad, que se basa tanto en el modelo de financiación como en el modelo competencial de las autonomías. Y no tiene la segunda pata que sí tiene la alemana, que es de lealtad. Las leyes fundamentales de Bonn tienen el precepto de solidaridad y el precepto de lealtad. Y probablemente ese es el precepto que haría falta introducir, si no en la propia Constitución, sí en la dinámica política de nuestro país. Las autonomías tienen que ser leales entre sí y tienen que ser leales en relación al Estado. Y el Estado tiene que mantener una lealtad con las autonomías. ¿Por qué digo esto? Porque si tomo la propuesta que hacen los organizadores de decir si queremos reformar la Constitución, no es por una cuestión de que pensemos que la Constitución es perfecta
o que la Constitución no pudiera ser mejorada. Lo decimos en cuanto a que no vemos un consenso suficiente como para que esa mejora se hiciera con todos y con el mismo consenso, con el mismo acuerdo que tuvo hace 40 años. Pero sí que tenemos nuestro posicionamiento en cuanto a cuestiones que se podrían mejorar. La Constitución ha sido reformada en 2 ocasiones, siempre a propuesta del Partido Socialista, no de forma agravada, sino puntual. Una de ellas fue para incorporar el sufragio de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales, en el gobierno de Felipe González. Otra fue para incorporar el Pacto Fiscal Europeo, el famoso artículo 135, a petición del presidente Rodríguez Zapatero. En ambas cuestiones el Partido Popular ha estado de acuerdo en esa reforma. Cuando el Consejo de Estado, a través del dictamen de Rubio Llorente, propuso las líneas de mejora en la Constitución, el Partido Popular valoró positivamente algunas de ellas. Os lo recuerdo. Denominación de las autonomías, aún no están redactadas. Mayor referencia a la Unión Europea, que se hace de forma muy preliminar en el texto y sin referirse directamente a esta denominación. Hablaba, por ejemplo, de la concreción competencial del título octavo, que es cierto que quedó abierto y ahora hablaré un poco de ello. Hablaba de la sucesión a la corona, que es verdad que da prevalencia al varón sobre la mujer, que es algo que nosotros tampoco compartimos. Hablaba, por ejemplo, de la duplicación competencial y, en especial, ponía el foco en la administración provincial o las diputaciones, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero vamos por partes. La sucesión a la corona parece que no es urgente, porque la heredera, la princesa de Asturias, y su hermana, la infanta doña Sofía, no tienen un hermano varón. La cuestión de las autonomías y de la Unión Europea son prácticamente nominales. La cuestión de la demarcación provincial, ya digo que los partidos que estamos pegados al mundo rural valoramos que las diputaciones hacen frente a gran parte de los servicios y en el caso de Ávila, con 248 municipios y solo 5 por encima de 4.000 habitantes, a la gran mayoría de los municipios son las diputaciones las que le dan los servicios básicos. Por tanto, estaríamos de acuerdo en no duplicar competencias o no duplicar gastos, pero no a costa de la demarcación provincial, que para nosotros tiene que seguir existiendo. Y en cuanto al título octavo, y de esto alguno me habrá oído hablar, nosotros es verdad que decimos que el título octavo se debe concretar, pero se puede hacer por vía normativa. Igual que las transferencias en competencias a las autonomías se ha hecho con desarrollo legislativo, ahora mismo, y nosotros estamos en pleno debate al respecto, se puede recordar políticamente que esas transferencias fueron en la administración de los servicios y no en la titularidad de los mismos. Es decir, nosotros estamos a favor del Estado autonómico, que pensamos que nos ha dado los mejores años de nuestra historia y además que han acercado los servicios sanitarios, educativos, sociales, en algunas infraestructuras, en la administración de justicia, etcétera, al propio ciudadano. Pero lo que no pensamos es que en base a esa deslealtad esos servicios se revistan de una falsa titularidad autonómica que la Constitución no consagra y no lo hace en su título octavo, que habla de las competencias transferibles y no a transferir en su titularidad. Por eso, cuando nosotros decimos que la educación es una competencia estatal, no estamos yendo contra la Constitución y no nos hace falta reformar el título octavo, porque por ello las leyes educativas a nivel nacional pueden entrar en esas competencias curriculares, formativas, de acceso al profesorado, de la lengua o de la inspección, sin necesidad de que las autonomías cambien sus leyes autonómicas de educación. Lo que tenemos que hacer entonces es tener voluntad política para que esas comunidades autónomas, que no es el caso de en la que estamos, no sean desleales en la administración de esa competencia transferida, no en su titularidad, de educación. Lo mismo podemos decir en la administración de justicia. Hay competencias en la administración de justicia que alguna comunidad autónoma ha recibido, no Castilla y León. ¿Eso quiere decir que son las autonomías las que dictan sentencia o las que pagan el sueldo de los jueces? No. Eso lo que quiere decir es que construyen los juzgados, calefactan los juzgados, compran el material e incluso pagan a cuerpos no procesales, a los 3 cuerpos no procesales. Igual que nosotros decimos que en la educación se puede seguir pagando a los profesores, construyendo los colegios e incluso aportando el margen curricular que cada autonomía quiera tener, respetando el que se centralice en el Estado. Lo mismo con servicios sociales, lo mismo con la cartera de servicios sanitarios, que se ha transferido en su administración, pero que nosotros defendemos que haya una misma cartera de servicios en toda España, que haya una misma tarjeta sanitaria y que haya además
una central de compras que haga más eficiente el sistema. Por tanto, el título octavo, en nuestra opinión, no urge un desarrollo de la reforma constitucional para concretar aquello que esté siendo una distorsión. Podría añadir otra cuestión, que es la disposición transitoria cuarta con Navarra. Para nosotros ese sería el punto más urgente y más importante de una posible reforma constitucional, porque eso permitiría la anexión previa acuerdo del Parlamento Vasco y Navarro y previo referéndum por parte del pueblo navarro. Y así lo dice la propia Constitución, en mi opinión, dando cabida a ese anexionismo, a esa línea que están siguiendo los partidos abertzales y jeltzales a la hora de empezar a poner la icurriña o el euskera en toda la administración navarra. Ahora bien, incluso habiendo dicho que puedo estar de acuerdo con estas líneas de mejora, incluso diciendo que una de ellas me parece incluso urgente e importante, todo ello facultaría a abrir en canal la Carta Magna con la que está cayendo, con la amenaza secesionista, con la amenaza populista en estos momentos, con la fragmentación parlamentaria y partidista que sufre el Parlamento español. Es decir, si ahora nos ponemos otra vez a ver lo que sería una reforma grabada en la Constitución, me imagino que aquí hay algún experto jurídico, y si no, don Enrique lo contará a continuación, tenemos que ir a una ponencia constituyente, a la disolución de las cámaras, a la convocatoria, en ese caso sí, de unas nuevas Cortes, que además han de ser ratificadas en esa nueva Constitución por todo el pueblo español a través de un referéndum. Ahora, ¿quién tendríamos enfrente a la hora de negociarlo? He de recordar, y lo he dicho ahora hablando del parador de Gredos, que esto no es una ley orgánica, de la que si no hay un acuerdo, te levantas y se vota y ahí está. No, una ponencia constitucional, tú te encierras en Gredos y de Gredos sale otra cosa. Y tendríamos a todos los compañeros de los medios de comunicación esperando cómo avanzan esas negociaciones, problema que no tenían hace 40 años. Y por tanto, nos encontraríamos con unos interlocutores, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que enfrente no tendríamos al señor Roca por parte del regionalismo catalán, tendríamos al señor Puigdemont pidiendo la nación catalana. Y no tendríamos al señor Solé Turá, famoso comunista, además catalán, responsable en sus postulados hace 40 años, sino tendríamos al señor Iglesias o al señor Echenique, que acaba de estar aquí ahora mismo. Por tanto, a lo mejor podían pedir la República Española, como ya dicen que pedirían. Entonces, para concretar el título octavo o para concretar la no duplicidad competencial que se puede desarrollar legislativamente, ¿merece la pena abrir en canal algo con menos consenso y con el riesgo de que al final España saliera de esa ponencia constitucional irreconocible? Nuestra opinión es que no. Por eso no admitimos que se confunda esta posición de responsabilidad con inmovilismo, con aversión a la reforma, sino sencillamente con pragmatismo y con legítimo orgullo de que esta Carta Magna todavía tiene mucho desarrollo por delante para seguir prestando un servicio a España. Si nos fijamos en los países de nuestro entorno, las constituciones siempre tienen vocación de permanencia. Estados Unidos, 300 años, un puñado de enmiendas. Vemos, acabamos de decir, alemana, más joven. Podemos decir que no hace falta que los partidos políticos, cada vez que no tienen otra cosa que decir, planteen debates cargados de adjetivos y de esdrújulas, y ahora vamos a cambiar la Constitución, y ahora vamos a una segunda transición. Es como si en Alemania dijeran, vamos a una segunda refundación, o en Francia dijeran, vamos a una sexta república. Hombre, hay elementos, en este caso, objetivos, históricos, posbélicos, como para que tenga que haber un cambio de paradigma, o después de una dictadura, de un cambio de sistema, o como dicen algún partido de régimen en España, todo lo contrario. Al revés. Yo creo que aquellos que apelan a romper los candados del 78, lo que están haciendo es, en el fondo, un revisionismo histórico contra el proceso más extraordinario que ha vivido en la historia reciente de España. Porque la Constitución fue precisamente fruto de ese consenso. Como decía uno de los padres de la Constitución, compañero nuestro, Gabriel Cisneros, ese consenso o ese acuerdo es fácil cuando defiendes tus postulados, pero fue verdaderamente grande cuando ese consenso lo que es defender también los postulados desde enfrente para llegar a un acuerdo. Y por tanto, creo que esa fue la grandeza después de un periodo de la transición que se culminó con la Constitución.
No hay más que salir fuera de España, y sé que en la Universidad Católica de Ávila vienen muchos estudiantes extranjeros, para saber que se vea nuestra Constitución con admiración. Y al periodo que hizo posible la Constitución con aún más admiración. Una transición ejemplar, pacífica, en la que los españoles se volvieron a dar la mano para olvidar un pasado traumático, o mejor dicho, no para olvidar, sino para aprender de él, en el que los comunistas que estaban en el exilio volvieron a darse la mano con aquellos que venían de un régimen sin libertades, para mirar hacia adelante y para dejar un país mejor que el que habían recibido, para superar las guerras y las heridas y para volver a albergar un futuro de concordia, de paz y de libertad. Por eso yo creo que ese espíritu sigue vigente. Y por eso yo creo que ahora mismo, precisamente cuando irrumpen de nuevo el revisionismo histórico, cuando irrumpe de nuevo el nacionalismo, una vez más, que quiere fragmentar la unidad de España, hay que poner de relieve las cuestiones positivas de una Constitución que permite un Estado descentralizado, un Estado plural, un Estado, si se me permite, incluso en el que la identidad de cada tierra se puede defender, por supuesto, como adición al resto de la sensibilidad o la identidad que tengan los españoles que viven en otro territorio, en otra comunidad autónoma. Pero que creo que el preservar esa unidad, el preservar esa libertad, el preservar esa igualdad entre todos es absolutamente esencial. Esa es nuestra receta de futuro y yo creo que debemos pasar por eso, por una actualización legislativa, pero no una ruptura constitucional. Podemos ir hacia una actualización de nuestro modelo de convivencia, pero no la reescritura de nuestra historia. Podemos ir incluso a la hora de perfeccionar lo que viene a ser nuestro Estado, pero en ningún caso descoser las costuras que precisamente lo han hecho funcionar perfectamente en los últimos 40 años. Y por eso en este cumpleaños, en estos 40 años, que espero que lo celebremos como se merece en las Cortes españolas, en mi opinión, lo que tiene que ser es el punto de partida para otros 40 años más, o para los que haga falta, para seguir viviendo siempre en esa concordia que aquí en Ávila también fue posible. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Pablo, por tu brillante exposición y abrimos también un turno de debate por si alguien del auditorio quiere preguntar. Me parece que hay unos micrófonos por ahí. Y bueno, mientras sale la primera pregunta, yo sí que quería preguntar, ya como ciudadano, yo tengo la sensación de que mucha gente, porque hay pequeños detalles de la Constitución que son susceptibles de ser cambiados, como tú mismo has reconocido, ven o no entienden ese mensaje de que podemos esperar. Yo creo que cada día son más y encima agravado por un momento de convulsión, que es absolutamente lo contrario a la concordia que dio fruto a esta convulsión. Además de con una charla como la tuya, ¿cómo se les puede convencer de que la Constitución realmente está viva y que tiene que estar tranquilo? Yo creo que cada vez los ciudadanos están más nerviosos ante este debate. O sea, de hecho, estamos hablando hoy de ello cuando se supone hay gente que tenéis las cosas tan claras. Bueno, empecemos por lo primero. Es que a mí nadie me pregunta sobre la Constitución, ni sobre su reforma, ni ve las encuestas. No es un tema, es un tema artificial de medios de comunicación y de políticos. O sea, ¿quién le preocupa de los aquí presentes la reforma de la Constitución? ¿Alguien se siente desamparado, no reconocido en sus derechos, en sus pretensiones? Yo ya sé lo que dicen otros grupos políticos, ¿no? Hay que tutelar los derechos. ¿Es que no están tutelados los derechos en España? No, es que hay que consagrar el derecho al trabajo. Lo que usted tiene que hacer es crear empleo, o crear las condiciones para que haya empleo. O sea, no nos embarremos en debates bizantinos, en los que verdaderamente lo que estamos ocultando es una incapacidad para resolver los problemas reales que hay en España.
La educación sí preocupa en España, y la seguridad, y el empleo, y la regeneración, y los retos de futuro que tienen los jóvenes, y la sostenibilidad de las pensiones y de la sanidad. Entonces, la reforma de la Constitución, aparte de sumir al país probablemente en otro desgobierno en el que lo único de lo que se puede hablar es de la reforma constitucional, en un interregno en el que prácticamente no se pueda ni siquiera legislar, aporta algo, o todo lo contrario, va a crear incertidumbre y al final simplemente va a ser un instrumento para hacer lo que los partidos antisistemas quieren hacer y han querido hacer desde hace muchos años. Lo intentaron en el 2008 y es la convergencia de los partidos independentistas, de la extrema izquierda y de los partidos, en este caso incluso herederos de ETA, batasunos, ¿no? Y ya intentaron en el 2008 hacer una concertación de medidas legislativas que, sin modificar la Constitución, porque no tenían la mayoría, como no la tienen ahora, de facto lo que hacían es cambiar completamente el modelo. Eso fue el Estatuto de Cataluña, el famoso Estatuto de Cataluña, que rompía el modelo judicial que consagra la Constitución, que rompía la soberanía nacional que, según la Constitución, reside en el pueblo español en su conjunto, representada en las dos cámaras. Es muy importante decir esto de que reside en el pueblo español en su conjunto, representado en las dos cámaras, porque, por ejemplo, en el pueblo británico reside en las cámaras directamente. En España no. En España la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. Por tanto, el sujeto de soberanía tiene que ser consultado toda España para cualquier cambio del modelo constitucional. Lo digo porque alguno quiere hacer analogía, que ya sé evidentemente que nada tiene que ver lo que ha pasado en el Reino Unido, ni su historia, ni su no constitución, en definitiva, pero su rule of law, es decir, lo que dice sus preceptos es que es Westminster quien puede decidir, por ejemplo, sobre una sedición de una parte del Reino Unido. En España no. En España tiene que pasar por los cauces de reforma agravada. Pero, por cierto, hay muy pocas constituciones en el mundo que permiten la permeabilidad de una reforma hasta del propio modelo de Estado. Lo hemos visto no solo con el plan de Torra o de Puigdemont, lo vimos con el plan Ibarretxe. Con el plan Ibarretxe hay que reconocer que Juan José Ibarretxe siguió el cauce legal. Aprobó una proposición de ley en el Parlamento Vasco, vino a las Cortes Generales, es verdad que allí fue rechazada. Si no hubiera sido rechazada esa proposición de ley, que de facto dirigía a la independencia al País Vasco, pues hubiera seguido el trámite. Se hubiera aprobado, eso hubiera dado lugar a un proceso constituyente que hubiera sido ratificado por el pueblo español y se hubiera cambiado el modelo. Es decir, la Constitución, hasta su título preliminar, hasta los artículos primeros de la configuración del Estado, de la jefatura del Estado, eso es verdad, lo que dice Podemos, puede ser cambiado. No muchas constituciones permiten eso, pero se tiene que hacer por los cauces establecidos, no se puede hacer por la puerta de atrás. Y no se puede hacer queriendo decidir, por ejemplo, en Cataluña, sin pasar por lo que decidimos también en Ávila. Porque lo que tenga que decidirse sobre el conjunto lo tendremos que aprobar todos. Por tanto, no es una cuestión que importe, que urja, que preocupe, sino que es un debate que se hace, como he dicho anteriormente, para ocultar otros problemas. Y para el Partido Popular ese no es un problema. Todo lo contrario, creo que se debilita la fortaleza del Estado. Ahora estamos, por ejemplo, con el desafío independentista. ¿Cuál es la mejor noticia para los partidos que quieren separarse de España? Ver que los partidos constitucionalistas estamos embarañados en una reforma constitucional, poniendo en duda la labor del Supremo, poniendo en duda lo que hace la Fiscalía, poniendo en duda lo que hace el Rey de España. ¿O es que los partidos independentistas no estaban disfrutando ayer cuando el Partido Socialista y el resto de partidos de la izquierda aprobó en el Congreso la destipificación, es decir, que no esté tipificado penalmente como delito el ultraje al jefe del Estado o a la bandera o al himno nacional? Pues para ellos es estupendo. ¿O es que no les gusta que se repruebe al Rey de España en el Parlamento catalán? Ya lo han hecho, veremos a ver cómo prospera ese recurso de inconstitucionalidad. ¿O es que no les gusta ver cómo los constitucionalistas no nos ponemos de acuerdo para poner orden en lo que está pasando ahora mismo en Cataluña? Y no será porque el Partido Popular no haya ofrecido su mayoría absoluta en el Senado para aplicar el artículo 155 ya, que por cierto, de la Constitución, artículo 155 de la Constitución española, por tanto también sirve para evitar la deslealtad ya en grado sumo de las autonomías. Por tanto, la Constitución ha funcionado
y sinceramente lo que ha funcionado no hay que cambiarlo, se podrá cambiar puntualmente con estas cuestiones. Si de repente la reina tuviera un hijo, pues probablemente habría que reformarlo. También habría que estudiar si eso se tiene que hacer, aunque sea grabado, o podría haber un pacto tácito entre los grupos políticos que diera lugar a una propia firma entre los herederos al trono. Es decir, que esas cuestiones luego habrá que ver cómo se pueden hacer, porque la alternativa es descoser el entramado institucional de España. Sobre todo cuando Podemos ya ha dicho que ahora tienen los escaños suficientes para convocar un referéndum, aunque la reforma constitucional sea muy menor. Por ejemplo, se ha propuesto la de los aforamientos. El Grupo Popular ha dicho, no tenemos ningún inconveniente, eso sí, si se quitan los aforamientos, se quitan todos los aforamientos. Los miles que hay en España, no solo de políticos, de policías, de jueces, de fiscales, de guardias civiles. Y eso sí, quitando la acusación popular. Porque aquí se dice, no, es que en Alemania no hay aforamiento, es cierto, pero no hay acusación popular. Claro, lo que no puede ser es que aquí en España, aquí que veo, en Candeleda, un concejal de la oposición ponga una denuncia por que se ha hecho algo, al año y medio esa denuncia se archiva y resulta que bueno, pues que ya se ha hecho la lista electoral. Para eso está el fuero, o para eso no existe la acusación popular en Alemania. Pero aún así hemos dicho, si no nos parece mal, no vamos a entrar en esos temas. Ahora, ¿merecería la pena para una reforma de ese tipo que un partido solicitara un referéndum y que en ese referéndum probablemente se estuviera votando otro tipo de cosas? Eso es una cosa que hay que calibrar. La política, al final, como decía Cánovas, es el arte de hacer posible el ideal que las circunstancias hacen en ese momento pues, óptimo. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es que, en este caso, ese arte de aplicar la parte del ideal que las circunstancias hacen posible es lo que tenemos que ver a la hora de reformar la Constitución, aunque sea en cuestiones puntuales. Muy bien, por aquí abajo hay una pregunta. Si hay alguien más también que me levante la mano y así les voy ubicando y le van dejando luego el micrófono. Muy buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, don Pablo Casado, ¿cómo ve el panorama político y social de aquí a unos años respecto a quién tendrá la mayoría en el Congreso de los Diputados, en el Senado, respecto al tema de Cataluña? Y si no es mejor que el Partido Popular se plantee una posible reforma de la Constitución en este año, que surja dentro de 2 o 3 años cuando el panorama político y social pueda ser totalmente distinto y desolador. Muchas gracias. Muchas gracias. La reforma constitucional nunca saldría sin el apoyo del Partido Popular, por las mayorías que requiere su aprobación. Digamos que sin nuestro apoyo no podría salir adelante. Pero insisto, es algo demasiado serio como para modificarse por llenar una legislatura o porque no se anticipen otros. Yo creo que hay que tener respeto a las instituciones y a la propia continuidad histórica de España. En este caso, el panorama que viene por delante, ahora hay una fragmentación política en España clara, común a muchos países de nuestro entorno, y por eso, pues desde la nueva dirección del Partido Popular estamos apelando a recuperar la hegemonía en el centro-derecha, de manera que esa fragmentación sea menor. Porque si algo ha conducido ese multipartidismo en la pasada legislatura, malograda con la moción de censura, no ha sido ni más eficacia, ni más estabilidad, ni más prosperidad, sino todo lo contrario. Más inestabilidad, más populismo, más incertidumbre para todos los españoles. Por tanto, yo sí que creo que tiene que haber una estabilidad política, parlamentaria y también institucional. Y por eso yo creo que a la hora de apelar a las mayorías, los gobiernos, dentro del control que ejerce el legislativo y, por supuesto, el judicial, deben tener mayorías estables que permitan, entre otras cuestiones, no estar dependiendo de partidos bisagras o, en este caso, de partidos independentistas, como le ocurre al actual gobierno. En ese caso, hablabas de futuro, de hacer un futurible. Lo que puedo decir es que nosotros pensamos que estamos acertando con el planteamiento que estamos lanzando. Planteamiento muy claro en materia institucional, como ya he dicho. Lo he concretado en la respuesta al secesionismo en Cataluña, con la aplicación del artículo 155, con la
yo iba a decir recuperación, no hace falta recuperación, sino con la claridad a la hora de ejercitar la titularidad de los servicios transferidos en su administración a las autonomías, como el caso de la educación para evitar adoctrinamiento, como el caso de la policía para evitar la prevaricación a la que se ven sometidos muchos Mossos d'Esquadra por las órdenes de sus superiores políticos, o de las instituciones penitenciarias, que ya vemos que se han convertido al final en unas cárceles a la carta en Cataluña. También queremos recuperar lo que es un reforzamiento institucional para que se vuelva a tipificar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, o para que se refuerce la ley de símbolos, como he dicho anteriormente, o para que la ley de partidos se pueda aplicar para aquellos que alientan la violencia o la cala y borroca en las calles. Y del mismo modo yo creo que también tenemos que tener un proyecto de futuro en las cuestiones que a la gente le importa, no solo el tema institucional, que importa mucho y preocupa, sino, por ejemplo, el tema económico. Nosotros, a diferencia de lo que proponen otros partidos, que es subir impuestos, aumentar gasto, aumentar déficit, en definitiva, ir hacia otra crisis que destruya empleo y que nos pueda llevar a la insostenibilidad de los servicios sociales, como nos pasó en el 96 o el 2011, y 2004, por desgracia, nos hemos encontrado otra vez España, tanto en el 2004 como en el 96. Pues vimos que en el 96 lo que dejó el Partido Socialista fue una gran crisis. En el 2004 se recuperó un país saneado para dejarlo en el 2011 otra vez quebrado. Pero, como digo, para evitar eso hemos propuesto una reforma fiscal en la que se bajen impuestos, en la que se permita fomentar el emprendimiento, la innovación, en la que las empresas puedan tener flexibilidad para contratar, en la que no haya impuesto de patrimonio, ni de donaciones, ni de sucesiones, porque pensamos que es injusto. Al mismo tiempo hemos propuesto una reforma educativa, que sé que preocupa a los jóvenes, para poder competir en la revolución digital, para poder tener un trabajo en aquellas materias que ahora demandan empleados y no ir al paro en aquellas otras en las que lo que sobran es personas con ese perfil y faltan puestos de trabajo. En definitiva, una reforma ambiciosa, ilusionante, de un país que lo que quiere es mirar hacia el futuro y mirar los retos que otros países ya están tratando y que nosotros, pues en este bucle del procés y de la crisis económica, llevamos demasiado tiempo metiéndonos en esa rueda sin salir, ¿no? Y por eso yo creo que en las próximas elecciones la mayoría del centro derecha puede ser suficiente y podemos sumar el Partido Popular con el resto de partidos que compartan nuestros principios para tener un gobierno estable y que permita seguir avanzando en las reformas que han hecho que crezcamos, que creemos empleo y que sostengamos los servicios sociales. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahora, bueno, agradecer la ponencia porque estamos todos muy agradecidos y muy contentos de poder tenerle aquí. Y sí quería preguntarle y reincidir en el análisis que ha hecho sobre la vigencia de la Constitución y la falta quizás de un elemento que se ha relatado, que es la lealtad. Si puede elaborar qué podría reforzar esa lealtad que no fuera necesario mediante una reforma constitucional. Y yo pregunto, por ejemplo, se reflexiona mucho por fuera sobre el abuso que se ha hecho de la capacidad legislativa o normativa con rango de ley de las comunidades autónomas, creando muchas veces incoherencias entre las propias comunidades autónomas en temas que por esa capacidad legislativa pues, han provocado, ¿no? Muchas veces involuntariamente, incluso haciendo autocrítica de mismos partidos políticos en distintas comunidades autónomas han creado discordancias, ya no digamos en las que son más conflictivas. Muchas gracias. Es lo que decía anteriormente, se puede hacer por desarrollo normativo. Yo pongo un ejemplo de lo que hemos hecho en los últimos años. Y voy a empezar poniendo un ejemplo de lo que fue un reformismo previo a la Constitución en el año 77. La ley de reforma política, por ejemplo, de 2 folios, que desmantelaba todo el régimen franquista, fue una reforma previa a la Constitución. Los pactos de la Moncloa fueron las bases
para todas las leyes económicas y sociales que vinieron después. La reforma electoral, la ley electoral, la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, hay aparte del bloque de constitucionalidad, hay unas normas que desarrollan el propio sistema normativo, el propio paraguas constitucional de los países. Como decía, por ir al ejemplo reciente, esas normas de vertebración territorial sin tocar la Constitución, las hicimos en la pasada legislatura, desde el 2011, esa legislatura en la que todo el mundo destaca las reformas macroeconómicas, y es verdad. La reforma laboral, la reforma financiera, la reforma fiscal, la reforma de la unidad del mercado, la reforma de la administración pública, eso es cierto. Pero no se habla de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, que ha hecho posible, antes de aplicar el artículo 155, recurrir muchas de las resoluciones que el Parlamento de Cataluña, de forma claramente inconstitucional, estaba adoptando. O no se habla de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que hacía, además de otras muchas cuestiones en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, era dar prevalencia a estas respecto a los cuerpos autonómicos y municipales. O la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que solo se ha hablado de lo concerniente a las lenguas o la asignatura de la religión, pero que también vertebraba curricularmente en la evaluación nacional, en la selectividad nacional, o planteaba el acceso al profesorado a nivel nacional, o la Ley de Racionalización del Sistema Sanitario del año 12, que solo se habla del copago farmacológico de aquellas personas que tienen sueldo como para poder pagarse sus medicamentos, o del fin del turismo sanitario, pero que también lo que hacía era crear un sistema de compras de cartera básica de servicios y de tarjeta sanitaria a nivel nacional. Por tanto, se hicieron reformas que desarrollaban ese reforzamiento del Estado. Por cierto, en la línea de los países de nuestro entorno. En Alemania, las reformas constitucionales que se han hecho en los últimos años ha sido a petición de los Länder más pujantes para solicitar devolución competencial al Estado federal de manera que sus recursos fueran utilizados de forma más eficiente en el precepto de solidaridad con los Länder más necesitados. Con lo cual es un contrasentido. Es decir, en Alemania, los que aportan a la caja común le dan más competencias al Estado federal para que administre en los que no aportan, sino que perciben, de forma más eficaz. Y aquí, sin embargo, parece que los que aportan lo que quieren es ser más egoístas, seguir recuperando cotas de poder y de autogobierno, que evidentemente ya no hay más que ceder, se han colmatado y hace mucho tiempo, y eso lo que hace es romper, además de la solidaridad, la propia dinámica interterritorial de un país en el que lo que no puede ser es estar pendiente de cuál es tu río, de cuál es tu fábrica, sin pensar de manera solidaria, pero también responsable, en que los recursos de todos tienen que hacer un país más próspero. Por tanto, ya se ha venido haciendo, pero aún así nosotros somos las propuestas que estamos lanzando para ahondar en esas reformas. El tema de pensiones, hay que hacer un sistema sostenible, duradero en el tiempo. Todas las cuestiones también que tienen que ver con las infraestructuras, con el agua, con la financiación autonómica. Bueno, pues son cuestiones pendientes, algunas de ellas cíclicas que van surgiendo, que se tienen que hacer no con una centrifugación del Estado, tampoco una centripetación de las autonomías hacia el Estado, pero sí una distribución competencial leal y eficiente en el gasto, porque si no tenemos un problema. Hoy que hemos debatido mucho, y Pablo, como excelente director del Diario de Ávila, lo ha seguido, hoy que hemos debatido mucho del tema de los presupuestos generales del Estado, la reflexión que se hace es por qué nuestra generación ve bien que los países se endeuden o aumenten el déficit público para que lo paguen nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué nos van a decir nuestros hijos cuando reciban un país con 100% de deuda pública, con una vulnerabilidad al déficit público, con una posible subida de tipos de interés que nos puede volver a llevar a la bancarrota? Eso en los países desarrollados no se ve bien. En los países desarrollados lo que se intenta es que las generaciones que están en el momento de la administración lo que hagan es dejar un país mejor, no hipotecado, que no tienen que pagar nuestros excesos nuestros hijos, o no tenemos por qué prever que a ellos les va a ir mejor y que entonces tienen que pagar lo que ahora nosotros no hemos sido capaces de ahorrar o de pagar como deuda. Entonces yo creo que eso también conlleva un nuevo contrato social, conlleva una nueva percepción de los recursos públicos
y también de las propias instituciones que tienen que estar al servicio de la administración de los mismos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Jesús. Sí. Buenas tardes. Señor Casado, está usted en una universidad que es ejemplo de entusiasmo, de tenacidad y que hace mucho por esta tierra. Es usted un hombre joven que ha triunfado, casado con una señora estupenda, lo tiene todo. Entonces, yo quería pedirle qué mensaje daría usted a estas chicas, a estos chicos que están llenos de ilusión, llenos de entusiasmo, que quieren triunfar como usted, que quieren abrirse paso en la vida. Bueno, lo de la mujer es cierto, tengo esa suerte. Del resto yo creo que bueno, cada uno considera el triunfo, la satisfacción personal de una forma distinta. Yo creo que nosotros la meta que ahora nos hemos puesto como partido, y ahora tenemos aquí a los compañeros, es llegar cuanto antes al Gobierno de España, no por el ejercicio del poder, sino porque verdaderamente hace falta que se vuelva a gestionar de forma responsable y que España vuelva a tener un prestigio internacional y una estabilidad interna que ahora mismo pues está puesta claramente en jaque. Pero independientemente de la vocación que cada uno tenga, de la ocupación que quiera tener, de los estudios que ha cursado, yo creo que lo importante es no abandonar la vocación pública. No hace falta dedicarse a la política para estar pendiente de las cosas públicas. Y yo creo que en una universidad lo fundamental es animar a la gente a que se implique o en política o en al menos en alguna faceta de la sociedad civil o del asociacionismo en la que se pueda aportar a la sociedad lo que se ha recibido. Yo creo que estamos en un país con un estado de bienestar que afortunadamente nos hace tener una excelente sanidad pública, una excelente educación pública, unos excelentes servicios, infraestructuras, y creo que hay que devolver, no solo a través de los impuestos, por supuesto, a través del trabajo, a través de nuestro esfuerzo diario que repercute también en toda la sociedad, pero hay que devolver algo. Y yo creo que en un momento en el que la política está mal vista, en la que pues, casos de personas que han traicionado la confianza de sus partidos o incluso la confianza de sus contribuyentes, pues a veces se presentan como la generalidad cuando son la ínfima minoría, en un momento en el que la crisis económica se ha cebado especialmente en el eslabón más frágil de la cadena, que es en la gente joven, lo que hay que decir es que la historia de la humanidad, del hombre, la cincelan los políticos. Son los políticos los que consiguen que los países salgan adelante o fracasen, los que consiguen que haya una transición ejemplar o que un país siga enfrentándose en una lucha a garrotazos, o los que consiguen que un país cree 3 millones de empleos, como hemos hecho en apenas 4 años, algunos de los aquí presentes votando algunas de las reformas que fueron imprescindibles para hacerlo, o que un país destruya 4 millones de empleos en el mismo tiempo, sencillamente tomando políticas distintas. Por tanto, no es tanto una cuestión de nueva política o vieja política, sino de buena política o mala política. Yo creo que las crisis económicas siempre ocultan crisis políticas y las crisis políticas siempre ocultan crisis de principios y de valores. Los principios que yo siempre he defendido, incluso antes de elegir esta vocación política o incluso antes de elegir la adscripción a un partido, fueron los principios liberales, los principios de defensa de la libertad, de la seguridad, de la propiedad, de la familia, de la nación, del Estado de Derecho, principios que llevan muchos siglos escribiéndose, bueno, tantos que podríamos decir que la escuela de Salamanca, aunque siempre se cita a Smith, se cita luego pues a autores más modernos, a Friedman, a Popper, a Hayek, a von Mises, te lo recomiendo como introducción en esta ideología liberal, pero que también aquí en España fuimos precursores, y que son las ideas, en mi opinión, que empíricamente, objetivamente, han hecho avanzar más a la sociedad, aquí y en cualquier lugar, ahora y en cualquier época. Y luego la adscripción de cada partido es distinta. Cada partido, pues hay quien se denomina laborista, hay quien se denomina conservador, hay quien se denomina demócrata cristiano, hay quien se denomina socialdemócrata, pero si siguen estos principios, que son transversales, que son declinables en las facetas de la administración pública, la libertad es la no injerencia del poder político en tu vida, la propiedad es
que no te sangren a impuestos. La seguridad es que puedas salir por la calle sin que te roben. La familia es que tengas una educación, unas pensiones también de calidad. El Estado de Derecho es una seguridad jurídica, una igualdad ante la ley. Por tanto, todo eso ya está escrito hace mucho tiempo y creo que hay que defenderlo. Por tanto, yo lo que aconsejo es la implicación en la vida pública, cada uno en la que elija, y si es en la elección política, cada uno en el partido que elija, y no permanecer impasibles a lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? No voy a repetir la manida frase de Kennedy, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hay que preguntarse qué puedes hacer tú por la sociedad. Y el mejor sitio para hacerlo es en la universidad. Y yo creo que este tipo de encuentros con catedráticos, con directores de medios de comunicación, con políticos, con expertos, pues lo que viene, espero por lo menos, es a crearos la curiosidad de leer, de atender y luego además de aportar. Y ahora he de decir una cosa, la revolución digital, de la que sabes, Jesús, que hablo mucho y estudio mucho y creo que tendremos, y propongo mucho, aunque con poco eco, porque por ahora se ve como algo demasiado lejano, aunque ya está aquí. Esta revolución digital, además de muchísimas cosas que ya están pasando y no nos damos cuenta y que usamos y que vivimos en ella, tiene un efecto desintermediador de la información de los medios y de la representación política. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos jóvenes que dicen, ya, pero ¿yo cómo entro en un partido? ¿Yo cómo entro en un medio de comunicación? Ahora es mucho más fácil. Ahora la persona que en redes sociales o que en su blog o que en su tertulia de radio online es influyente, es interesante, aporta, ya iremos a ficharla. Se está invirtiendo. Antes hacíamos fichajes los políticos y los medios de comunicación nos pedían contar con ellos para escribir o para tertulia. Ahora es al revés. Ahora los políticos ojeamos, captamos gente que les vemos en los medios, que les vemos en una federación deportiva, que le vemos en una asociación cultural, que le vemos en un claustro universitario. Y creo que eso tiene que ser, además, y por lo menos lo hemos hecho así en el Partido Popular, la propuesta. Abrir puertas y ventanas, captar talento, fichar a los mejores, aprender con la sociedad civil. Porque si los partidos nos encerramos en nosotros mismos, al final surgen movimientos frente a partidos tradicionales, como ha pasado en España, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Estados Unidos. Esos movimientos surgen cuando los partidos tradicionales no nos abrimos a la sociedad. No rompemos la corrección política, no rompemos la endogamia de hablar siempre para nuestra gente. En definitiva, perdemos un atractivo y una utilidad electoral que es para lo que estamos, para mejorar la vida de la gente. Pues estoy seguro de que aquí hay mucha masa gris. Bueno, hacemos una última pregunta y ya damos por concluida el debate. Bueno, había pensado intervenir, pero luego me había arrepentido. Pero ya no puedo más porque después de escuchar lo de la escuela de Salamanca y hay algo de todo eso, no estoy muy seguro que Mises esté bien colocado ahí, pero bueno, Hayek sí, porque Hayek cooperó a expandir el concepto de escuela de Salamanca. Pero no era por ahí por donde yo quería intervenir. Brevedad, por favor, profesor. Sí. Vamos a ver, muy breve. Lo de bajar impuestos está muy bien, pero el populismo yo creo que es el problema más gordo que tienen planteados los países capitalistas en la actualidad. Y ese es un monstruo con dos cabezas. Uno es el populismo de derechas, que es el que engrosa las filas del populismo de izquierdas, y luego está el populismo de izquierdas. ¿Cómo podemos luchar contra este enemigo tan terrible? Muchas gracias. Pues has dado, yo creo que en el clavo. La caída del muro de Berlín sepulta entre cascotes el colectivismo económico. Para la gente sensata, es decir, yo ahora algún político
puede defender el socialismo real, es decir, el comunismo como alternativa a la economía de libre mercado, pero evidentemente o es un insensato o está engañando a su audiencia, porque objetivamente se ha demostrado que la economía estabulada, que la economía dirigida, estatalista, no ha producido más que miseria, represión y hambre a lo largo de la historia. Y ahora podemos ver en el mundo dos ejemplos absolutamente, yo creo que paradigmáticos, como son Corea del Norte, Cuba y, por desgracia, cada vez más hacia esa deriva, Venezuela. Por tanto, después del año 89, el colectivismo económico da paso a otro tipo de colectivismo, que es el social, que es al que se refería usted. En ese colectivismo social, en el que los antiliberales, en vez de hablar de la persona, con su edad, con su género, con su ideología, con su procedencia, con sus problemas, con sus también capacitaciones, empieza a hablar de colectivos, ¿no? Dependiendo si es mujer, los ancianos, los jóvenes, los que profesan no sé qué religión, los que tienen una orientación sexual u otra. Entonces, esa colectivización es algo en lo que los liberales no estamos de acuerdo. A nosotros nos gusta servir a las personas y, de hecho, el estado del bienestar está para que a las personas que tienen peor suerte o que han tenido algún problema no les falte de nada, pero que también se fomente el emprendimiento, la innovación de aquellos que pueden tirar por sí mismos y, sin dar cuenta, al abrir la tienda, pues también están aportando que su pueblo, que su ciudad, que su comunidad autónoma o que su país salgan adelante. Yo creo que ahora mismo, además de estos autores clásicos, que evidentemente, pues sé que la escuela de Chicago bebió mucho de Salamanca, pero yo me voy también a los autores más recientes, ¿no? A los que ahora se llaman los capitalistas optimistas, los que constatan con cifras que el capitalismo es la teoría económica, si pudiéramos definirlo de esa forma, de forma incorrecta, que más ha luchado contra la pobreza. Yo siempre digo que si India y China han pasado de ser los países que recibían a los misioneros y donde había verdaderas hambrunas, a ser, con todos sus problemas, porque están todavía saliendo en las últimas 4 décadas, unos países que crecen y que cada año millones y millones de personas acceden a la clase media y salen de la pobreza extrema, ha sido por la economía del libre mercado. Y por eso yo creo que si queremos hacer lo mismo con África, no hay que hablar tanto de ayudas, sino como libre comercio con los ingentes recursos mineros, pesqueros, petrolíferos o agrícolas que tiene este continente. Por tanto, la visión liberal es optimista. En los últimos 25 años, según Norberg, 1.250 millones de personas en todo el mundo han abandonado la pobreza extrema. 1.250 millones de personas gracias al libre mercado, al capitalismo. Y yo creo que en ese sentido, pues es a lo que tenemos que estar. Menos intervencionismo, menos colectivismo, más libertad. Eso sí, los liberales creemos en un estado del bienestar que esté para quien lo necesite. Pero no de forma lineal, porque ahí entra el clientelismo de algunas administraciones políticas, sino para quien lo necesite e incentivando a aquellos que quieren aportar. Decías, la bajada de impuestos no es suficiente, pero ayuda. El hecho de que el ciudadano tenga más recursos disponibles y con ellos pueda gastar más, comprar más y por tanto haya que fabricar más y por tanto se pueda emplear a más gente y esa gente que son más trabajando pueda pagar menos impuestos, es el círculo virtuoso de la economía que funciona siempre. Pero dentro de esos recursos tributarios, evidentemente los liberales también apostamos por la seguridad jurídica, apostamos también porque no haya una burocracia administrativa que asfixie ese libre emprendimiento, apostamos porque se puedan también agilizar las administraciones y vuelvo a conectar con la revolución digital. Lo van a facilitar las innovaciones tecnológicas, que van a permitir adelgazar las administraciones, hacerlas más eficientes, hacerlas también que rindan cuentas, en definitiva, conectar mejor a la gente y que ese servicio sea más eficaz. Pero me alegro de que aquí en Ávila también pues se estudie una ideología que por mucho que los intenten etiquetar con adjetivos y con prefijos
neoliberal, ultraliberal, liberalismo, neocon, tal. El liberalismo no permite ni adjetivos ni prefijos. El liberalismo es la doctrina política e ideológica que sitúa a la persona en el epicentro de nuestra actuación. Y yo creo que hoy en día, y sobre todo los jóvenes, es exactamente las ideas con las que más nos identificamos. Suele pasar que al final nos vamos animando. Muy breve la pregunta, breve la respuesta. Gracias, director. Señor Casado, de acuerdo con la afirmación que ha hecho sobre el capitalismo y la riqueza y la pobreza, pero ¿no cree que hay que apuntarse al movimiento que de forma incipiente se está generando, que es la humanización de ese capitalismo? ¿No nos hace falta un poco más de humanidad en la economía? Y una segunda cuestión, ¿no cree que cuando se habla de ilusionar tenemos que plantearnos que en este país es necesaria una reforma educativa de arriba a abajo para que de verdad la gente pueda tener empleo? Porque el problema hoy es que no hay gente cualificada ni para la construcción. No tenemos alicatadores, no tenemos expertos en mármol. Está haciendo que se retrase la entrega de obras. Eso está haciendo que a los cooperativistas les cueste más dinero adquirir una casa. Me parece que hace falta una revolución en el servicio de empleo y que de verdad se entere de lo que está pasando en la realidad, porque tengo la impresión de que muchas veces no se entera de qué va la realidad. Gracias. Como él es el director del suplemento económico de La Razón y lo conoce bien, no hay más deshumanización que el desempleo, que la pérdida de autonomía vital, que el fracaso del proyecto familiar. Por tanto, a mí estos socialistas que en su haber traen 4 millones de destrucción de puestos de trabajo y me hablan de desigualdad, ¿qué mayor desigualdad hay que perder el empleo? Eso sí que rompe completamente la igualdad. Aquellos que quieren repartir la pobreza se equivocan. Lo que hay que hacer es generar prosperidad. Y en todo caso que esa prosperidad llegue a todo el mundo. Por tanto, yo creo que es una cuestión conceptual. Yo esta mañana le decía a Pedro Sánchez en el debate una anécdota, que voy a repetir aquí, de Olof Palme, ínclito, célebre premier nórdico, socialdemócrata, que recibe al general Otero Nova de la Revolución de los Claveles portuguesa. Y dice, general, ¿cómo va la revolución? Y le dice, estamos acabando con todos los ricos. Y le contesta Palme, curioso, nosotros queremos acabar con los pobres, acabar con la pobreza. Era socialdemócrata, pero estaba en lo correcto. Lo que hay que hacer es erradicar la pobreza. ¿Cómo se erradica la pobreza? Creando empleo. Y con ese empleo recaudando recursos del sector privado para poder pagar funcionarios, para poder pagar el sector público, para poder pagar también los servicios sociales para aquellos que los necesiten. Y entonces es que no se ha inventado una cosa mejor que la generación de empleo. Y por tanto, como el capitalismo es la ideología, el precepto económico por el cual se crea más empleo, lo que hay que hacer es que ese empleo sea de calidad, que ese empleo tenga coberturas sociales, que ese empleo esté bien remunerado y sobre todo que ese empleo, si es posible, genere aún más empleo. Y yo creo que en ese sentido, pues insisto, es la constatación y no hay nada más humano que poder tener tu proyecto vital y no depender de una subvención o un subsidio. El elemento primero de una subvención o un subsidio, el objetivo inicial es que desaparezca la causa por la cual se concede. Eso es lo ideal. O sea, aquí está la consejera de Familia y de Política Social. Cuando la Consejería de Asuntos Sociales aporta una prestación por desempleo, en este caso a nivel nacional, ¿no? Pues lo que quieres es que esa persona encuentre un empleo. Pero cuando una consejería autonómica
aporta una ayuda para que una persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda estar hasta que tenga una fuente de ingresos, el objetivo es que tenga esa fuente de ingresos. ¿Que no la tiene? Para eso está el estado del bienestar. Precisamente son los estados liberales y los gobiernos con políticas liberales los únicos que sufragan de forma eficaz y sostenible el estado del bienestar. Esto de que el dinero público no es de nadie, o esto de que tú te puedes endeudar eternamente hasta que te dejan de prestar, quien lo paga son los débiles. Aquellos que de repente en el 95, mejor dicho en el 96, en diciembre, no había dinero para pagar la extraordinaria. O que en el 2011 estuvo a punto de quebrar el Estado y por tanto hubiéramos tenido que hacer un recorte de un 30% de las pensiones, como pasó en Grecia. Hubiéramos tenido que rebajar a la mitad las prestaciones, también el salario mínimo, como ha pasado en los países rescatados. Por tanto, no nos olvidemos que aquellos que fomentan ese gasto no eficaz, al final acaban quebrando los países y, por tanto, acaban quebrando el estado de bienestar. La educación es la clave de todo, y tienes toda la razón. Yo no me he querido extender anteriormente, pero nuestra propuesta de la educación es muy sencilla. Es una educación en la que hay libertad de elección de los padres para elegir el colegio, sea público, sea concertado. Yo, como padre, quiero elegir el colegio que me dé la gana y que no venga un político o un código postal a decir qué colegio me toca. ¿Por qué? Si yo pago impuestos, yo elegiré el colegio al que quiero que vayan mis hijos. Y si además ese colegio tiene la libertad de decir que quiere ser un colegio católico, o que quiere ser un colegio especializado en programación informática, o que quiere ser un colegio especializado en que se aprenda el chino, bueno, pues la libertad será de elección de los padres y la libertad será del centro para competir o para intentar dar la mejor formación posible a sus alumnos. Esa libertad se tiene que completar con un segundo precepto, que es la evaluación pública de conocimientos. Pública en los dos sentidos, conocida por todos y pública del Estado. Si yo no tengo elementos objetivos para elegir, mi decisión está viciada. Por tanto, yo lo que quiero es que el Estado, en cuarto de secundaria y en segundo de bachillerato, me dé cómo va mi hijo y me diga cómo va el colegio y me diga cómo va la Consejería de Educación que está evaluando o dando recursos a ese colegio. Por tanto, es un nuevo contrato social, la responsabilidad individual. Volvemos al liberalismo, profesor. En tercer lugar, queremos un sistema educativo vertebrado a nivel nacional. Yo no quiero que solo se estudie en Castilla y León el Pisuerga, o el Carrión en Palencia, o el Adaja en Ávila. No. Lo que queremos es que se estudie todo. Os digo en plan broma, pero es que en España se estudia una distinta geografía, una distinta historia, una distinta literatura en cada comunidad autónoma. Yo no digo que no haya un capítulo de conocimiento del medio específico del sitio, pero lo que no puedo hacer es que se manipule, como está pasando no aquí, sino en Cataluña, por ejemplo. Por tanto, las materias troncales tienen que ser de ámbito estatal. Y ahí es donde tronco con la revolución digital. También a nivel estatal debemos fomentar más matemáticas, más programación informática, también más hablar en público, más skills, más habilidades, más negociación, más emprendimiento. Esto es lo que hace la educación en los países más desarrollados. En plena revolución digital, donde los niños pueden acceder a través de Internet a muchos conocimientos, lo lógico es que además de que aprendan de memoria, sepan aprender a aprender. Cuarto punto, bilingüismo real. Necesitamos una educación bilingüe, pero no bilingüe solo en valenciano y en castellano, no, bilingüe sobre todo en castellano y en inglés en toda España y trilingüe en aquellas comunidades autónomas que tienen la suerte de tener lenguas cooficiales. Qué riqueza que van a tener de nacimiento. En quinto lugar, tiene que ser una educación con servicios de inspección estatales eficaces. Ya he dicho que se transfiere la administración de la educación, pero tenemos que saber cómo va la educación, para no encontrarnos 30 años después con la malversación en los términos de contenido de la propia educación en algunas comunidades autónomas. Y el sexto punto de nuestra reforma educativa es una cuestión de acceso al profesorado. Creemos en el MIR educativo, a nivel estatal. Nada de que las autonomías primen no sé qué lengua, primen no sé qué bolsa, primen no sé qué, ya sabemos, clientelar. Los profesores tienen que estar bien remunerados,
tienen que estar bien prestigiados. Son los que están cincelando el futuro de nuestro país. Y por tanto tienen que tener unas pruebas exigentes como tienen los médicos. ¿O es que alguien está en contra del MIR o del FIR de farmacia o del PIR de psicólogos o del EIR de enfermería? Bueno, pues estamos a favor de un DIR de docentes. Y de manera que en ese sentido pues tendremos lo que necesitamos, una educación competitiva en la que demos herramientas a nuestros niños para competir en un mundo globalizado en el que las cifras son desasosegantes. Porque lo que nos dicen es, por ejemplo, el Foro Económico de Davos, al que hacía referencia, que la mitad de nuestros hijos van a trabajar en empleos que aún no existen y que esos niños, cuando sean adultos, van a cambiar de profesión, no de empleo, de profesión varias veces en su vida. Por tanto, tendremos que darles la herramienta para que cambien en las doctrinas que ahora requieren de empleados, las famosas STEMs, de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, pero también de aquellos oficios que puedan venir con la revolución digital y que los futuros trabajadores sepan adaptarse a esta ola en la que, para acabar, porque me dice Pablo que es la última pregunta, estoy convencido que, como en el resto de revoluciones industriales, el saldo neto va a ser muy positivo, pero depende de nuestra capacidad de adaptación y la velocidad con la que lo hagamos. Pues muchas gracias a La Razón y a la Universidad Católica y sobre todo a Pablo Casado por su intervención y sus aportaciones. Muchas gracias.